¿Alguna vez te has sentido completamente paralizado frente a una simple elección? Esas decisiones que podrían, de hecho, cambiar el rumbo de tu vida, aceptar una promoción, iniciar un proyecto creativo, declarar un sentimiento, pero que, en ese momento, te llenan de tensión, incertidumbre y un frío en el estómago que parece absorber todo tu coraje. Imagínate allí, en el umbral de lo nuevo, y lo único que sientes es miedo, un pánico silencioso, una voz interior que te dice, no lo hagas, es arriesgado, como si algo dentro de ti intentara protegerte de un supuesto peligro. Ese temor sutil se extiende, tu ritmo cardíaco se acelera, la mente divaga entre escenarios catastróficos y te sientes prisionero de ti mismo. Pero, ¿y si en lugar de ver el miedo como un enemigo que debe ser derrotado, lo vieras como un guía fiel? Un mensajero que lleva información valiosa sobre lo que está detrás de tus resistencias internas. Carl Gustav Jung, reconocido psiquiatra suizo, propuso que el miedo no es algo que deba ser suprimido, sino un portal, una invitación para explorar las partes más profundas y ocultas de uno mismo. Lo que más temes, quizás, señale exactamente dónde reside tu mayor potencial. ¿Qué hay detrás de tus miedos más profundos? ¿Son trampas simples que deben ser evitadas? ¿O son pistas valiosas que apuntan hacia nuestra esencia más auténtica? Y si, al enfrentar tu miedo de frente, encontraras la clave de tu libertad y desbloquearas talentos, pasiones y fuerzas que nunca imaginaste tener. Desde la infancia se nos enseña a asociar el miedo con la debilidad. Tememos errar, decepcionar, perder la aprobación. Comenzamos a cultivar el hábito de esconder las emociones, de usar una sonrisa como máscara mientras el corazón grita por expresión. Recuerdos de regaños escolares, reprimendas familiares, refuerzan la idea de que mostrar vulnerabilidad es condenable. Y así, moldeamos una psique que evita cualquier señal de debilidad. Jung, sin embargo, nos invita a invertir este paradigma. No rechaces tu miedo. Pregúntale qué tiene para revelar. Para él, la psique humana se asemeja a un gran teatro, en el que personajes conscientes e inconscientes actúan simultáneamente. El miedo, en este escenario, surge siempre que un aspecto olvidado o negado de nosotros mismos llama a la puerta buscando atención. Es nuestra sombra pidiendo ser alineada con el resto de la personalidad. Miedo al fracaso. Puede señalar un potencial de excelencia que temes no poder sostener. Miedo a exponerte. Puede revelar un talento innato que ha sido silenciado por el temor al juicio. Miedo a amar. Puede indicar heridas antiguas que claman por sanación. En lugar de huir, Jung nos desafía a preguntar, ¿qué quiere mostrarme este miedo? Al hacer esta pregunta con honestidad, comienzas a disolver la resistencia interna y abres espacio para el autodescubrimiento. El miedo deja de ser un obstáculo y se convierte en una brújula. En el núcleo de la psicología analítica, el concepto de sombra describe todo aquello que consideramos inaceptable en nosotros: impulsos, deseos, traumas, talentos dormidos. Al reprimirlos, empujamos esos contenidos hacia el inconsciente, donde crecen en poder y nos sabotean sin que lo percibamos. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, él dirigirá tu vida, y tú lo llamarás destino. La sombra no es inherentemente mala. Es fuente de energía vital que, cuando se integra, se convierte en creatividad, coraje y autenticidad. Piensa en Mariana, una emprendedora que siempre tuvo pasión por el arte, pero suprimía ese lado por considerarlo improductivo. Ascendió a la cima de una startup de tecnología, pero sentía un vacío indescriptible. En un análisis junguiano, identificó que el miedo de ser vista como demasiado soñadora la impedía abrazar su vocación artística. Al reactivar este aspecto, comenzó a dedicar parte de su tiempo a la pintura, descubriendo que eso potenciaba su capacidad de innovación y transformaba su trabajo en algo aún más original. Otro caso famoso: Steve Jobs, quien asistió a un curso de caligrafía antes de fundar Apple, buscaba integrar en su sombra la apreciación por la estética, algo que no era reconocido en el ambiente de la ingeniería. Esta perversión creativa se transformó en uno de los pilares del diseño icónico de los productos de Apple. Para comenzar a reconocer tu sombra,
y dialogar con lo que el miedo tiene que decir, sigue estos pasos. 1. Haz una lista de 3 situaciones recientes en las que el miedo te paralizó. 2. Pregúntate, ¿por qué esto me asustó tanto? Tercero, describe sin censura las sensaciones, recuerdos y pensamientos asociados. Cuarto, identifica patrones, talentos enterrados, traumas no procesados, cualidades rechazadas. Luego, 5. Reflexiona sobre cómo sería tu vida si ese miedo se transformara en fuerza. Árabe. Visualiza el resultado. Imagina actuar con confianza en ese escenario que hoy te paraliza. Este ejercicio ilumina contenidos inconscientes, creando un diálogo interno que permite la integración gradual de la sombra. ¿Y si el miedo que te bloquea fuera la clave para un don oculto? ¿Y si la ansiedad que sientes guardara la raíz de una misión de vida? ¿Y si esa voz interna que insistes en silenciar trajera la pista del propósito genuino de tu existencia? Cada síntoma, ansiedad, bloqueo, procrastinación, es un mapa del inconsciente señalando territorios fértiles de autoconocimiento y transformación. En los mitos, el héroe enfrenta a un dragón para conquistar un tesoro, una metáfora universal para nuestro propio miedo. El dragón representa la sombra, la feroz guardiana del portal hacia la transformación. El héroe no se vuelve valiente antes del combate. La valentía surge en el preciso momento en que decide dar el primer paso. Visualiza un momento crítico de tu vida, el corazón acelerado, el sudor frío, el peso en el pecho. Ese es tu dragón, y detrás de él, escondido en una cueva, está tu fuerza latente, tu talento inexplorado, tu verdadero yo. Cuando das el paso adelante, aunque temblando, activas un proceso interno de valentía que transforma el miedo en impulso para la acción. Al final de este primer bloque, entendemos que el miedo no es señal de debilidad, sino una invitación a la individuación, el proceso junguiano de volverse entero. Evitar el miedo es quedarse en la superficie. Abrazarlo es sumergirse en las profundidades del alma propia y emerger renovado. No nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Mapeamos el terreno. Redefinimos el miedo como mensajero. Descubrimos la sombra como fuente de energía vital. Proponemos ejercicios de autoexploración. Destacamos metáforas del héroe y el dragón. En el bloque 2, exploraremos técnicas concretas para dialogar con la sombra, interpretar sueños y usar el miedo como motor de acción positiva. ¿Alguna vez has sentido que, aunque reconoces tu miedo y tu sombra, no sabes exactamente qué hacer con ellos? Como si hubieras identificado la puerta, pero no tuvieras la llave para abrirla. Imagina mirar esa parte de ti que siempre evitaste, ya sea la ira contenida, el deseo reprimido o el talento dormido, y darte cuenta de que existe un conjunto de herramientas para no solo verla, sino también integrarla de manera concreta en tu vida cotidiana. En el primer bloque exploramos qué es la sombra y cómo el miedo funciona como una señal. Ahora vamos a dar el siguiente paso. ¿Qué prácticas, ejercicios y reflexiones pueden ayudarnos a dialogar con esa parte oculta de la psique y transformar el miedo en motor de acción? ¿Cuáles son las técnicas más efectivas para integrar la sombra, interpretar nuestros sueños y usar el miedo como impulsor de cambios positivos? ¿Cómo podemos, en la práctica, canalizar la energía del miedo para crear hábitos, proyectos y transformaciones reales en nuestra vida? Carl Jung desarrolló varios métodos para que podamos hacer consciente lo inconsciente. Entre ellos se destacan el journaling de sombra. ¿Cómo funciona? Reserva entre 10 a 20 minutos diarios para escribir libremente sobre lo que te provoca incomodidad o vergüenza. Objetivo: plasmar en papel emociones, imágenes, escenas y sentimientos relacionados a aquello que tiendes a reprimir. Consejo práctico: comienza con una pregunta simple, por ejemplo. Hoy sentí miedo cuando... o una parte de mí que rechazo es... Beneficio: al externalizar la sombra, creamos distancia emocional, permitiendo una observación más objetiva y fundamentada. Imaginación activa. ¿Cómo funciona? Después de un momento de relajación, invita mentalmente a tu sombra a dialogar. Pregunta, ¿qué me quieres decir? Y espera las imágenes, sensaciones o voces que surjan. Objetivo:
dar voz y forma al contenido inconsciente, transformándolo en material simbólico que puede ser analizado. Consejo práctico. Anota todas las impresiones inmediatamente después de la experiencia, sin juzgar. Este registro del alma es materia prima para obtener profundos insights. Trabajo con proyecciones. ¿Cómo funciona? Observa en quién o en qué situaciones proyectas tus cualidades negadas. ¿Quién te irrita demasiado? ¿Quién te atrae irresistiblemente? Objetivo: identificar fragmentos de tu sombra en el mundo exterior. Consejo práctico: elige un blanco de proyección y escribe un texto corto describiendo todo lo que sientes por esa persona o situación. Luego, vuelve a leerlo sustituyendo él, ella por yo en cada frase. Escena terapéutica. ¿Cómo funciona? Usa objetos, muñecos o dibujos para representar las diferentes partes de ti: la persona, máscara social, el ego, conciencia cotidiana y la sombra. Objetivo: visualizar y percibir las dinámicas de conflicto y colaboración entre estas instancias internas. Consejo práctico: coloca en el escenario de la sala diferentes objetos etiquetados y muévelos según los diálogos que tú mismo crees. Esto hace que la integración sea más concreta y sensorial. Estas prácticas de diálogo activo tienen un propósito central: acoger la sombra con respeto y curiosidad, en lugar de suprimirla o demonizarla. Con cada ejercicio, reconstruyes el puente entre conciencia e inconsciente, reaprendiendo a utilizar la energía contenida en el miedo como fuerza creativa. Jung consideraba los sueños como la vía más directa hacia el inconsciente. En ellos, símbolos y narrativas surgen libremente, apuntando a conflictos no resueltos y potenciales dormidos. Registro inmediato. ¿Cómo funciona? Mantén una libreta y bolígrafo junto a la cama. Al despertar, anota palabras clave, imágenes y emociones del sueño antes de que se disipen. Consejo práctico: no te preocupes por la coherencia. También registra fragmentos, colores, sonidos o sensaciones físicas. Identificación de símbolos personales. ¿Cómo funciona? Crea un pequeño diccionario de símbolos que aparecen con frecuencia para ti. Egerin: agua, shock emociones; escalera, shock crecimiento; casa, son yo. Objetivo: construir un vocabulario simbólico personal, ya que cada individuo tiene asociaciones únicas. Análisis de amplificación. ¿Cómo funciona? Al anotar un símbolo, busca en la literatura junguiana o en ejemplos mitológicos significados generales, pero siempre confrontándolos con tu experiencia personal. Consejo práctico: pregúntate, ¿este símbolo me recuerda alguna memoria, persona o sensación de mi vida? Diálogo con personajes oníricos. ¿Cómo funciona? Revisa mentalmente el sueño en un estado de relajación y pregúntale directamente a los personajes: ¿quién eres? ¿Qué deseas? Objetivo: transformar figuras oníricas en interlocutores internos, facilitando la integración de sus mensajes. Ejemplo práctico. María soñaba repetidamente con un gran oso bloqueando el camino. Al principio, lo interpretó como miedo a un problema externo. Al investigar los arquetipos, recordó historias de fuerza interior. En el diálogo activo, el oso se presentó como parte de su valentía reprimida, exigiendo ser reconocida y utilizada en situaciones de relación. Así, María comenzó a enfrentar conversaciones difíciles en el trabajo con una firmeza nunca antes percibida. ¿Y si, en lugar de evitar tu miedo, lo mapeas como un plan de vuelo hacia tus objetivos? ¿Y si cada síntoma de ansiedad se convirtiera en una lista de pasos prácticos hacia el cambio? ¿Y si el temblor en las manos antes de una presentación fuera la señal de que estás a punto de acceder a una nueva habilidad? En el siguiente segmento, veremos exactamente cómo transformar esta energía en acción con pequeñas provocaciones conductuales. Imagina nuevamente estar frente a ese gran dragón interior. Ahora, sin embargo, no solo lo has identificado. Estás armado con herramientas: el journaling, la imaginación activa, la interpretación de sueños. El portal del miedo se abre un poco. Respiras profundamente y avanzas, no con descuido, sino con un plan de vuelo, una serie de mini acciones estructuradas para exponerte de forma gradual.
A cada pequeño paso, el dragón retrocede y el portal se abre de par en par. En ese momento, el miedo se convierte en impulso. Detrás del dragón se vislumbra el espacio donde tus ideas germinan, donde tu talento late y donde tu libertad toma forma. En este segundo bloque aprendimos que diálogo activo, técnicas que dan voz a la sombra y acogen el miedo con curiosidad, interpretación de sueños, metodología para descifrar símbolos y transformar imágenes oníricas en prácticas reflexiones. Transformación en acción, mini exposiciones estructuradas que convierten el miedo en motor de cambio. Ahora tienes un verdadero kit de herramientas para, paso a paso, integrar tu sombra y catalizar tu miedo. En el bloque 3 exploraremos cómo construir un proyecto de vida alineado con estos nuevos recursos internos y cómo mantener esta transformación a lo largo del tiempo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería si, en lugar de solo reaccionar al miedo, aprendieras a usarlo como brújula para cada decisión? Imagina cada temblor en el pecho, cada pulso acelerado, no como una señal de bloqueo, sino como una indicación del siguiente paso en tu camino de evolución. Piensa en un GPS interno que vibra cada vez que te alejas de tu propósito y emite una alerta vibrante cada vez que te acercas a una ruta más alineada con tu esencia. En el primer bloque, desentrañamos el papel del miedo como mensajero e interpretamos la sombra como fuente de energía. En el segundo, adquirimos técnicas para dialogar con estas fuerzas internas. Ahora llega el momento de traducir todo esto en un proyecto de vida concreto, una guía personal que puedas seguir día tras día, transformando ideas en hábitos, valores en acciones y revelaciones en resultados tangibles. ¿Cómo podemos convertir cada pico de incomodidad en un escalón de progreso, de modo que el miedo deje de ser un obstáculo y se convierta en el motor de nuestras conquistas? ¿De qué manera mantener viva esta sinergia entre conciencia e inconsciente, garantizando que el aprendizaje perdure a lo largo de los años y no se disipe frente a nuevos desafíos? Toda gran transformación comienza con una base sólida de valores. Para Jung, sin un centro de gravedad psíquico, un eje ético y simbólico, la energía liberada por el encuentro con la sombra corre el riesgo de dispersarse, generando confusión interna o incluso comportamientos impulsivos que nos alejan del verdadero yo. Reserva una hora tranquila y haz una lista de 5 a 10 valores que más te mueven. Pueden ser autenticidad, valentía, contribución, libertad, creatividad o compasión. El objetivo es crear una base para tus decisiones. Cada elección importante debe ser confrontada con estos valores. ¿Esto está alineado con mi verdad? Si libertad es un valor, evalúa si tu trabajo actual permite flexibilidad. Si contribución es esencial, planea formas de mentorizar o ayudar a otros. Elabora una frase guía que sintetice el impacto que deseas tener en el mundo. Usa la fórmula yo existo para o mi misión es. Ejemplo, yo existo para inspirar a las personas a abrazar sus miedos y transformar bloqueos en oportunidades de crecimiento. Esta misión funciona como una estrella guía, orientando decisiones de carrera, relaciones y proyectos personales. Divide tu misión en 4 áreas principales: carrera, relaciones, salud y desarrollo personal. Para cada área, define una meta a largo plazo, 3 a 5 años, y acciones a corto plazo, próximos 3 a 6 meses. Asocia a cada valor una acción concreta en cada área. Ejemplo, si creatividad es un valor, comprométete a dedicar una hora semanal a un hobby artístico. Al realizar este mapeo, el miedo deja de ser un enemigo desconocido y pasa a ser una señal de que un valor aún no está siendo plenamente expresado. Cada apretón en el pecho al pensar en determinada meta es la sombra diciendo, aún no has integrado este valor en tu vida. Jung defendía que enfrentar la sombra es, en la práctica, un acto de valentía creativa. Para mantener el proceso vivo, es fundamental traducir los insights en metas estructuradas, de modo que cada paso esté cargado de significado y potencial de autodescubrimiento. Transforma cada miedo identificado en una serie de acciones de dificultad incremental. Si temes hablar en público, comienza grabando un video de 1 minuto en casa, luego compártelo con un amigo,
después presenta ante un pequeño grupo, hasta llegar a una conferencia. Vences el impulso de evitar creando una curva de aprendizaje segura. Mantén un registro diario, evaluando tu nivel de incomodidad en cada acción, escala de 1 a 10, tus insights después de la actividad y pequeñas victorias. El objetivo es monitorear el progreso, identificar patrones de resistencia y ajustar el ritmo para evitar sobrecarga. Al escribir que hablaste en público y sentiste ansiedad 8 de 10, anota. Descubrí que mi voz tiembla, pero el mensaje fue bien recibido. La próxima vez me concentraré en la respiración profunda antes de comenzar. Utiliza tus registros de sueños y de imaginación activa para sugerir nuevas metas creativas. Si soñaste con un pájaro volando libre, establece un mini proyecto de aprendizaje rápido, como grabar un podcast de 5 minutos sobre un tema que te apasione. Mantiene el inconsciente comprometido, fortaleciendo el ciclo de integración. Crea pequeños rituales para celebrar cada meta alcanzada, como una caminata en la naturaleza, una cena especial o un momento de meditación guiada. El objetivo es reforzar neurálgicamente el placer de enfrentar el miedo, condicionando el cerebro a buscar la acción valiente como fuente de bienestar. Al lograr hablar durante 5 minutos en público, regálate un día de desconexión digital y lectura de un libro inspirador. Programa cada 3 meses una revisión de rumbo. Relee tu inventario de valores, misión y metas, evaluando lo que aún tiene sentido y lo que necesita ajustarse. El objetivo es mantener el proyecto vivo, adaptándolo a los nuevos descubrimientos de la sombra y a los desafíos emergentes. Al fusionar planificación y autoconocimiento, cada meta deja de ser simplemente una tarea cumplida y se convierte en un acto simbólico de reconciliación interna, sosteniendo la transformación a lo largo del tiempo. ¿Qué pasaría si cada tropiezo que enfrentas fuera, en realidad, un nuevo punto de recalibración, señalando dónde tu sombra aún necesita ser acogida? ¿Qué pasaría si, en lugar de culparte por recaídas, las usas como datos valiosos para ajustar tu plan de vuelo? ¿Qué pasaría si tu diario emocional se convirtiera en tu manual personalizado de autodominio, registrando no solo progresos, sino también insights que se convierten en combustible para la siguiente etapa? Recuerda, el camino de individuación no es lineal. Está hecho de avances, pausas y reinicios. Cada etapa es valiosa y contribuye al diseño final de tu vida auténtica. Hemos llegado al punto en que el héroe no solo enfrenta, sino que convive con su dragón interior. Ya no huyes, ni lo combates de manera inconsciente. En lugar de eso, desarrollas una convivencia respetuosa. Reconoces el miedo, agradeces por el mensaje y sigues adelante, usándolo como marcador de ruta. Visualízate dentro de 6 meses. Tu diario está lleno de registros de pequeños saltos de valentía. Revisas sueños antiguos y te das cuenta de que muchos símbolos antes oscuros ya han sido integrados. Metas antes impensables, como liderar un proyecto grande, hablar en público o escribir un libro, se convierten en realidad, impulsadas por el mismo miedo que antes te paralizaba. En este momento, el dragón, que antes era barrera, ahora es guardián. Todavía ruge, pero lo hace para recordarte que estás vivo, creciendo y siendo el agente de tu propia historia. En este tercer bloque, has visto cómo definir valores y misión proporciona la base moral y simbólica. Cómo planificar metas guiadas por la sombra convierte insights en acciones estructuradas. Cómo los rituales y revisiones mantienen el proceso vivo y recompensante. Y cómo convivir con el miedo pasa de ser un enfrentamiento traumático a una colaboración creativa. Ya tienes un proyecto de vida auténtico, donde el miedo ya no es un tirano, sino un aliado estratégico. En el bloque 4 celebraremos este viaje, consolidaremos aprendizajes y, finalmente, presentaremos el llamado a la acción que guiará a ti y a tu público a seguir adelante en esta búsqueda de libertad interior. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre la fuerza de cada pequeño paso que has dado hasta aquí? Cada temblor en el pecho, cada duda seguida de un acto de valentía, cada noche en vela llena de preguntas y cuestionamientos. Todo eso se ha convertido en el puente que te ha traído hasta este punto de cambio. Imagina ahora mirar atrás y ver no un camino tortuoso lleno de errores,
sino una senda dorada de evolución personal. Cada miedo que enfrentaste, cada fragmento de tu sombra que abrazaste, cada sueño que interpretaste, pavimentó el camino hacia tu verdadera libertad. En este momento, ya no eres un simple espectador de tu vida, eres el autor de tu propia narrativa. Cada coma de autoconocimiento y cada punto de coraje han escrito un texto único, tu texto. Y hoy te invito a celebrar esta monumental conquista, honrar cada capítulo vivido y proyectar el siguiente, llevando contigo el mismo entusiasmo que impulsó cada paso anterior. ¿Cómo piensas reconocer y honrar cada una de tus victorias, asegurándote de que estas transformaciones profundas se conviertan en parte permanente de tu ser? Y aún más, ¿de qué manera extenderás esta invitación a otras personas, inspirándolas a sus propios encuentros con el miedo y sus revelaciones liberadoras? Haz una lista de 15 o más situaciones donde enfrentaste directamente un miedo, aunque haya sido un paso pequeño. Ejemplo, cuando hablaste por primera vez en público sobre un sueño importante, cuando expresaste un sentimiento vulnerable a un amigo o pareja, cuando te atreviste a retomar un proyecto creativo que habías dejado de lado, o cuando te permitiste llorar por una memoria dolorosa, abrazando a tu niño interior. Esto importa porque al describir los escenarios, emociones, pensamientos antes y después, y el impacto inmediato en tu estado interno, estás creando un verdadero mapa de valentía. Este mapa será tu recurso cada vez que la duda se acerque de nuevo. Al final de cada día, escribe 3 elementos de gratitud enfocados específicamente en acciones de valentía o en los aprendizajes que has tenido en relación con tu miedo. Ejemplo. Estoy agradecido por haber respirado profundamente antes de iniciar mi presentación y haber notado la claridad en mi voz. O estoy agradecido por el ejercicio de imaginación activa que me permitió escuchar mi sombra sin juzgarla. La práctica diaria de gratitud refuerza conexiones cerebrales positivas, asociando cada victoria valiente con emociones agradables y creando un ciclo de motivación interna. Reúne a un pequeño grupo de personas que también estén en procesos de autoconocimiento. Cada participante debe narrar una conquista personal relacionada con enfrentar el miedo, compartir una revelación importante que haya transformado su percepción y recibir un símbolo de valentía, una vela, una piedra pintada, una tarjeta, como recuerdo. El objetivo de esto es fortalecer los lazos comunitarios, celebrar los logros individuales e inspirar nuevos actos de valentía. Elige o crea un objeto significativo, una joya, una pieza de arte, un cristal o un cuaderno decorado, que represente tu viaje del miedo a la libertad. Colócalo en un lugar visible, mesa de trabajo, mesa de noche, altar personal, y, cada vez que tus ojos se posen en él, tómate un momento para recordar una victoria específica y compartiéndola en voz alta. Luego, en silencio, escribe el miedo más persistente en la tarjeta y a continuación lo quema con la llama, simbolizando la transformación de la energía del miedo en luz. Finalmente, ata la cinta a su objeto símbolo, comprometiéndose a realizar este ritual cada vez que un nuevo desafío surja. Este rito colectivo sella la travesía. El dragón interno no solo es domado, sino integrado en un espacio sagrado de comunidad, memoria y renovación, sellando el poder de la unión en torno a la valentía compartida. Hemos concluido nuestra jornada de 4 bloques, un recorrido que ha revelado el miedo como mensajero y la sombra como fuente de energía vital, técnicas prácticas para dialogar con el inconsciente y decodificar sueños. Un proyecto de vida auténtico basado en valores, metas y rituales, y la celebración y el compartir, creando una red de valentía colectiva. Ahora, no solo has entendido que el miedo puede ser la clave para tu libertad, sino que lo has vivido, celebrando cada logro y multiplicando este conocimiento. Tu próxima misión es seguir escribiendo esta historia, invitando a otros a tomar sus llaves y explorar sus propios tesoros interiores. Si esta serie transformó tu visión sobre el miedo, inscríbete ahora en el canal, comparte en los comentarios cuál fue el insight que más impactó tu camino y envía este video a alguien que necesita descubrir la fuerza oculta en su propio miedo.
Activa la campanita para recibir nuestros próximos contenidos, donde profundizaremos aún más en las técnicas junguianas y exploraremos cómo mantener esta libertad interna viva cada día. Únete a nuestra comunidad de buscadores y comienza hoy mismo a transformar cada miedo en un paso poderoso hacia tu mejor versión.